¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres de lo mejor aprendiendo desde casa. Hoy vamos a continuar con el estudio de las secuencias de matemáticas con el volumen número 2. En este caso vamos a iniciar con la secuencia número 10, cuyo nombre es mínimo común múltiplo y máximo común divisor 1, que se encuentra en tu libro de texto de la página 12 a la página 14. Pon mucha atención para que puedas resolver correctamente a cada uno de los ejercicios que se plantean. Con esta secuencia, el aprendizaje esperado que deseamos que tú desarrolles por medio de las sesiones es el siguiente. Usa técnicas para determinar el mínimo común múltiplo, MCM, y el máximo común divisor, MCD. Si te das cuenta, se expresa con minúsculas, dado que es el mínimo común múltiplo, y con mayúsculas el máximo común divisor. Cada letra representa la palabra por la que se componen estos términos matemáticos. Vamos a revisar de qué se trata. Para iniciar, es muy importante que recuerdes a qué se refiere un número primo. En secuencias anteriores revisábamos que un número primo va a ser aquel número que únicamente va a tener dos divisores. Y esos dos divisores es precisamente el número 1 y el mismo número del que se trate. Por ejemplo, el número 2 únicamente tiene como divisor el 1 y el 2. El 3 tiene de divisor el 1 y el 3. El 5, su divisor es el 1 y el 5. Y si te das cuenta, esta serie de números 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, y le puedo continuar porque es un sinfín de números primos que existen. Estos números cuya característica principal es que su divisor es el número 1 y el número en sí mismo. Entonces, recordando esto, vamos a ocupar estos números primos para poder obtener el mínimo común múltiplo en cada uno de los ejercicios. Vamos a iniciar de acuerdo con las indicaciones del libro. En la página 12 viene el ejercicio número 1, cuya indicación dice lo siguiente: descompongan en factores cada número, de manera que primero sean 2, después sean 3 y así sucesivamente. Vamos a descomponer estos números. Para esto, vamos a observar con atención el procedimiento que tengo aquí. Son tres números. El primero de ellos es el 180, cuyo procedimiento es el siguiente. Vamos a escribir el 180 y vamos a poner una línea divisora que me va a separar las divisiones en un lado, o los resultados de las divisiones, y del otro lado voy a tener los factores primos, que son precisamente algunos de estos números. Quizás no ocupe todos, pero siempre vamos a ocupar los primeros. El número es el 180, voy a utilizar el primer número primo, que es el 2. 180 entre 2 me da 90. 90, voy a continuar porque tengo que dejar este 180 hasta llegar al número 1. 90, todavía es divisible entre 2. 90 entre 2, 45. Y aquí, ¿qué ocurre? El 45 ya no es divisible entre 2, por lo tanto tengo que pasar al siguiente número primo, que es 3. 45 entre 3 me da 15. 15 también lo voy a dividir entre 3, ya que si es dividendo, si se puede dividir. 15 entre 3 me da 5 y obtengo 5. ¿Qué ocurre aquí? El 5 ya no es divisor del 3, por lo tanto paso al siguiente número primo, que es 5. 5 entre 5 me da 1.
Por lo tanto, los factores que componen al número compuesto 180 es 2, 2, 3, 3 y 5. Expresando esto con multiplicaciones sucesivas, quedaría 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Y es de esta manera como yo descompuse en factores el 180. Ahora, ¿cómo puedo comprobarlo? Con mi calculadora o de manera mental voy a calcular estas series de multiplicaciones. 2 por 2, 4, 4 por 2, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3 y el resultado lo multiplico por 5, comprobando de esta manera que 180, sus factores son los siguientes. Vamos a resolver ahora los siguientes ejercicios, que es el 600 y el 3780 por el mismo procedimiento. Éxito. ¿Pudiste realizarlo? Vamos a comprobar con los datos que yo tengo aquí en el pizarrón. Siguiente número, 600. Utilizo el mismo método. Pongo la línea divisoria de que me va a dar los resultados de la división en la primera columna y en la segunda columna los factores primos. 600 entre 2, 300. 300 sigue siendo divisible entre 2, me da 150. También el 150 entre 2 me da 75. El 75 ya no es divisible entre 2, por lo tanto tengo que pasar al siguiente factor primo, 3. 75 entre 3, 15. 15 sigue siendo dividendo entre 3, me da 5. 5 ya no es dividendo entre 3, paso al siguiente, 5 entre 5 me da 1. Recuerda que todos los números tienen que llegar al número 1. Por lo tanto, los factores que componen al 600 vienen siendo 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Es tu turno de comprobarlo con tu calculadora o de manera mental. Continúo con el siguiente número, 3780. Hago mi línea divisoria y comienzo con el primero, ya que 3780 si es divisible entre 2, me da como resultado 1890. Sigue siendo divisible entre 2, da como resultado 945. Ya el 945 no es divisible entre 2. Paso al siguiente factor primo, que es el número 3. 945 entre 3 me da 315. 315 entre 3 da 105. 105 entre 3 da 35. ¿Qué ocurre aquí? Nuevamente el 35 no se puede dividir entre 3. Paso al siguiente factor, que es el 5. 35 entre 5, 7. Ya el 7 no se puede dividir entre 5. Paso al siguiente, que es el número 7. 7 entre 7 me da 1. Ya de esa manera descompuse el 3780 con sus factores primos, quedando como resultado 2 por 2 por 3 por 3 por 3 por 5 por 7. Es tu turno de comprobar que esta serie de multiplicaciones me dé como resultado 3780. Recuerda que aquí es bien importante descomponer e irme en el orden de los factores primos hasta que el número compuesto, que es el número que tengo del lado derecho, llegue a 1. A este procedimiento se le conoce como factorización en números primos, ya que únicamente estoy factorizando, es decir, sacando números que se van a multiplicar. Recuerden que los números que se multiplican se llaman factores, y dichos factores van a dar como resultado el producto o el número compuesto del que se trate. Una manera más sencilla y de acuerdo a lo que hemos visto de expresar esta factorización es por medio de potencias. Si se dan cuenta, en el 3780 tengo
tengo 2 número 2, por lo tanto lo voy a expresar 2 a la segunda potencia, o 2 al cuadrado, por 3. ¿Cuántos 3 tengo? Los cuento. 1, 2, 3. Por lo tanto lo expreso como 3 a la tercera potencia o 3 al cubo. Y continúo. ¿Cuántos 5 tengo? Únicamente 1. No le hago absolutamente nada, ya que solamente participa un 5. Por el siguiente valor, que es el 7. Y como únicamente hay un 7, tampoco le hago nada y lo dejo por 7. Quedando de manera condensada o de manera resumida, 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5 por 7. Que es exactamente lo mismo que expresar 2 por 2 por 3 por 3 por 3 por 5 por 7, y a esto se le conoce como factorización en números primos del número 3780. Vamos a pasar a resolver el ejercicio 4, donde tenemos que completar una tabla con base en los siguientes datos. En la primera columna tengo el número compuesto y me está diciendo que es el 12. Factorización en números primos. Tengo que descomponer el 12 de tal manera que obtenga todos los números primos que lo expresarían por medio de multiplicaciones, donde me quedaría de la siguiente manera: 2 por 2 por 3, ya que si multiplico 2 por 2, 4, por 3, 12. De esa manera lo descompongo. Para representarlo por medio de potencias, como tengo 2, 2, me va a quedar 2 al cuadrado por 3. Siguiente caso, aquí corregimos. El dato que me está dando es una representación con potencias, que es 2 por 3 al cuadrado. Lo voy a responder de manera contraria o al revés, quedándome 2 por 3 por 3. Al realizar esas multiplicaciones sucesivas, me quedaría 2 por 3, 6 por 3, 18, que es el valor del número compuesto. Siguiente dato, me está dando la factorización en números primos, que quedaría 2 por 2 por 3 por 5 por 5. Yo voy a expresar esto de manera con potencias, quedándome 2 al cuadrado, ya que tengo 2, 2, por 3, únicamente hay un 3, por 5 al cuadrado, ya que hay 2 5. Al desarrollar estas multiplicaciones, me voy a dar cuenta que me da como producto 480. Ahora, el número compuesto en el cuarto caso es el 72. Lo vamos a descomponer en factores primos, quedándome 2 por 2 por 2 por 3 por 3, y lo expresaría en potencias 2 al cubo por 3 al cuadrado, ya que tengo 3, 2 y 2, 3. De esta manera quedaría. Y por último, tengo el 2160, que al descomponerlo en factores, el 2160 quedaría 2 por 3 por 3 por 3 por 5 por 5, y de manera condensada 2 por 3 al cubo, porque son 3, 3, y 2 5 por 5 al cuadrado. Recuerda que aquí tu trabajo es realizar la descomposición de factores tal y como está en el ejemplo que se resolvió anteriormente. Vamos a ver de qué tratan las preguntas que tenemos que responder. De acuerdo al ejercicio 5, me están dando esta factorización de 2 por 3 por 5 por 7. ¿A qué número corresponde? Es la pregunta A. Aquí tengo que hacer las multiplicaciones correspondientes, es decir, multiplicar el 2 por el 3 por el 5 por el 7. A ese resultado es la respuesta que tenemos aquí.
hazlo tú mismo, compruébalo. ¿Cuáles son los divisores primos de ese número? Pues lógicamente que los divisores van a ser cada uno de los 4 factores que intervienen. En este caso, los 4 factores son 2, es 3, es el 5 y es el 7. Y por último, expliquen por qué el número es múltiplo de 30. ¿Por qué razón? Pues hay que ser muy observadores y hay que jugar con dichos números, porque si yo multiplico el 2 por el 3 por el 5, me va a dar 30. Es decir, 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Teniendo estos valores, yo voy a saber que el resultado de la multiplicación de los factores 2 por 3 por 5 es igual a 30. Por lo tanto, el 30 sí es divisor del número que tenemos por medio de estos 4 factores. Con base en estas respuestas y en estas preguntas, les tocará a ustedes responder el ejercicio número 6, donde tienen que hacer la factorización en primos del número 2 por 3 por 5 al cuadrado. Por lo tanto, aquí hay 2 5. Hay que obtener esos divisores que son enteros de ese número. Recuerden que los divisores tienen que ser números enteros, como aquí se expresa, y al mismo tiempo tendrán que dar como resultado un número entero. Entonces, les deseo lo mejor en esta sesión para que puedan trabajarla y espero que esta explicación les haya sido de utilidad para que puedan responder. Cualquier duda pueden escribirme. Estamos al contacto. Éxito en su actividad y hasta la próxima.